Hablemos de la tabla periódica. Los elementos de la naturaleza se han agrupado de diversas formas a lo largo de la historia, pero fue en 1869 cuando el ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev presentó la primera versión de la tabla periódica para reunir a todos ellos, incluso a los que estaban por descubrir, ya que la desarrolló para ilustrar tendencias periódicas en las propiedades de los elementos entonces conocidos, al ordenarlos basándose en sus propiedades químicas. Hasta ahora se han descubierto y confirmado 118 elementos químicos, siendo los últimos el nionio, moscovio, teneso y oganesón, añadidos oficialmente por la IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Los elementos de la tabla periódica actual se encuentran colocados de izquierda a derecha y de arriba a abajo en orden creciente de sus números atómicos, siendo el hidrógeno el de menor número, 1, y el oganesón el de mayor, 118. Asimismo, se organizan en columnas verticales llamadas grupos, los cuales conforman a las familias A y B. Dentro de la familia A, conocida como familia de los elementos representativos, se encuentran 8 grupos organizados con base en su número de electrones de valencia. El primero se conoce como grupo de los metales alcalinos, seguido del grupo de los metales alcalino-térreos, grupo del boro o térreos, grupo del carbono o carbonoides, grupo del nitrógeno o nitrogenoides, grupo del oxígeno o calcógenos, grupo de los halógenos y, finalmente, el grupo de los gases nobles. Por otro lado, la familia B se encuentra conformada por los metales de transición, los cuales son buenos conductores del calor y la electricidad, tienen altos puntos de fusión y ebullición y altas densidades. Se conforma también por los metales de transición interna, en donde se encuentra la serie de los lantánidos y la serie de los actínidos. En virtud de un convenio internacional de denominación, los grupos están numerados del 1 al 18, iniciando por los metales alcalinos y finalizando por los gases nobles. Anteriormente se utilizaban números romanos y letras, como se muestra en el ejemplo. Los elementos se organizan también mediante filas horizontales llamadas periodos, y se numeran del 1 al 7 de forma creciente de arriba a abajo. Dicho acomodo coincide con el número de orbitales atómicos o nivel de energía que posee cada elemento en su estado fundamental. Ahora bien, es posible identificar el carácter metálico de los elementos de manera sencilla, debido a que aumenta de arriba a abajo y de derecha a izquierda, iniciando por el grupo 8A y terminando por el grupo 1A. La mayor parte de los metales presentan lustre brillante, conducen el calor y la electricidad, son maleables y dúctiles. Es necesario mencionar que el hidrógeno es el único no metal ubicado en el extremo izquierdo de la tabla. Sin embargo, a temperaturas muy bajas posee propiedades metálicas. Finalmente, los elementos de la tabla periódica se dividen en 4 bloques según el orbital atómico que ocupan sus electrones de valencia. El bloque S posee orbitales de tipo S con capacidad máxima de 2 electrones. Este agrupa a 2 elementos por nivel o periodo. El bloque P posee orbitales de tipo P con capacidad máxima de 6 electrones. Asimismo, agrupa a 6 elementos por nivel o periodo. El bloque D posee orbitales de tipo D con capacidad máxima de 10 electrones y agrupa a 10 elementos por nivel o periodo. Y finalmente, el bloque F posee orbitales del grupo F con capacidad máxima de 14 electrones, el cual agrupa a 14 elementos por nivel o periodo. Las propiedades periódicas de los elementos químicos son las características que están relacionadas por su ubicación en la tabla periódica de acuerdo con su número atómico. Al conocer sus valores, es posible conocer sus propiedades o comportamiento. Se les denomina propiedades periódicas debido a que se repiten secuencialmente o de modo regular en la tabla cada determinado número de elementos. La electronegatividad, radio atómico, afinidad electrónica y energía de ionización forman parte de las propiedades mencionadas. El tamaño de un elemento se define en términos de su radio atómico, el cual se mide por la distancia que existe entre su núcleo y su electrón más externo. Dicho de otra forma, es la mitad de la distancia entre los núcleos de 2 átomos vecinos. Este aumenta de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo debido a que sus electrones son cada vez menos atraídos por el núcleo en comparación con el anterior.
Cuando un átomo neutro se convierte en un ion, el tamaño del elemento se ve afectado. Los cationes suelen tener un radio menor al que presentan de forma neutra, debido a que cuando el átomo pierde electrones, la repulsión entre ellos disminuye y la atracción hacia su núcleo aumenta. De manera contraria, los aniones suelen presentar un mayor radio en comparación con su forma neutra, ya que aumenta su número de electrones y requieren de un mayor espacio para vencer las fuerzas de repulsión que ejercen entre sí. Numerosas propiedades físicas, incluidas la densidad y los puntos de fusión y ebullición, se relacionan con el tamaño de los átomos. La afinidad electrónica es la propiedad que poseen los átomos respecto a su capacidad para aceptar uno o más electrones. Se define entonces como la energía liberada cuando un átomo neutro gaseoso captura a un electrón para formar un anión. Un alto valor positivo de afinidad electrónica indica que el ion negativo es bastante estable, lo que significa que el átomo posee una gran tendencia a aceptar electrones. La tabla periódica presenta dicha tendencia aumentando de izquierda a derecha, iniciando por el grupo 1A y terminando por el grupo 8A. Por lo general, los elementos metálicos presentan afinidades electrónicas menores a las que presentan los no metales, siendo entonces el grupo de los halógenos el que posee valores más altos de afinidad electrónica. De manera contraria, la energía de ionización hace referencia a la energía mínima necesaria para desprender a un electrón en su estado fundamental de un átomo de un elemento en estado gaseoso. Cabe señalar que se especifica el estado gaseoso de los átomos porque en ellos no hay influencia de los átomos vecinos. Por lo tanto, no existen fuerzas intermoleculares que deban tomarse en cuenta al realizar la medición de la magnitud de la energía de ionización. Dicha medida indica entonces qué tan fuertemente se encuentra unido el electrón al átomo, y cuanto mayor sea dicha medida, más difícil resultará desprender al electrón. Cuando este desprendimiento se lleva a cabo, disminuye la repulsión entre los electrones restantes, y ya que la carga nuclear permanece constante, se necesita de una mayor energía para desprender un siguiente electrón del ion ahora cargado positivamente. Es así como las energías de ionización aumentan conforme se desprenden electrones del átomo gaseoso. Es posible observar en el recuadro que se necesita de una mayor energía de ionización para desprender un tercer electrón del átomo de berilio, en comparación con la energía que se necesita para desprender un segundo electrón. Por último, la electronegatividad se refiere a la capacidad o fuerza que posee un átomo para atraer hacia sí los electrones en un enlace químico. Esta propiedad aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba en la tabla periódica. El átomo que presenta el valor más alto de electronegatividad es el flúor, siendo este de 4, mientras que el valor más bajo se presenta en el átomo de francio, siendo de 0.7. Por ello, los átomos ubicados en la esquina superior derecha tienden a formar iones negativos, mientras que los átomos ubicados en la esquina inferior izquierda tienden a formar iones positivos. Conocer la diferencia de electronegatividad entre dos átomos o elementos que forman un compuesto permite predecir el tipo de enlace que los mantiene unidos. Una alta diferencia entre ella por lo general indica un enlace iónico, mientras que una baja diferencia de electronegatividad sugiere un enlace covalente, tal como se muestra en el ejemplo. Para finalizar, es posible afirmar que es de suma importancia conocer las propiedades periódicas y la organización de los elementos que conforman a la tabla periódica, debido a que de esta forma es posible obtener relaciones entre sus propiedades y predecir su comportamiento. Además, permite pronosticar propiedades de elementos nuevos aún no descubiertos o sintetizados.